Bloomberg. Parasite hizo historia este domingo al convertirse en la primera película no hablada en inglés en ganar un Oscar, pero también hubo otros ganadores por si usted ha estado un poco desconectado en estos últimos días. Les contamos que American Factory ganó como mejor documental y nos deja también varias lecciones importantes. ¿Y quién mejor para dar lecciones que nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica? Profesor, gracias por venir a darnos clases en plenas vacaciones. Pero encantado, y yo no doy lecciones, producimos Lecciones, sí. Esa es la... Bueno, ¿cómo estás? Bien, aquí sin mi compañera de clase, Así que veo. está capeando. No quiero acusarlo, pero De tengo que vuelta de decirlo. vacaciones lo vamos a Por favor, justiciar, por sí. favor, le ponemos ahí Una su anotación. gorrito de cono y lo dejamos ahí en la esquina, en la próxima clase, profesor. Muy bien, bueno, efectivamente este documental se gana el Oscar y tiene varias cosas por comentar. Una de ellas es que los productores son justamente la familia Obama, ¿eh? Claro. Y a lo mejor eso influyó, pero en todo caso es un excelente documental de la historia de una empresa llamada Fuyao, que se instala en Estados Unidos en lo que se llamaba el cinturón industrial, que está ahí en el medio oeste, medio oeste, ahí en la zona de Illinois, en Ohio. Sí. En la salida, en las afueras de la ciudad de Dayton. Ujú. Y este cinturón industrial, en los años 80 se le empezó a llamar el cinturón oxidado, porque se empezó a envejecer, empezó a perder todos sus empleos, usualmente por culpa, entre comillas, de China. Y entonces... Por la competencia que Por la venía de allá. competencia, precisamente. Entonces parte este documental mostrando el último día de producción de esa planta, que producía vidrios parabrisas para los automóviles que autos. se producían. Y toda esta sensación de derrota y de qué va a hacer la gente. Y ahí hace un salto en el tiempo, esto fue el 2007, y el 2015, por ahí, se empieza a implementar esta nueva empresa que se instala en la misma planta, pero con nueva tecnología. Y lo curioso es que es una empresa china. Sí, de hecho a mí también me llamó la atención la decisión de producir en Estados Unidos, siento que es bastante más caro. Exactamente. Entonces parte esta clase, oye, preguntándote, ¿por qué sí y por qué no una empresa china que le va muy bien? Ahí uno de los protagonistas principales es el dueño, es el fundador, es un señor Chao Dewan. Chao es el apellido, acuérdate que en chino se dice primero el apellido. Este señor Chao comenta que él tiene cientos, no están así, pero tiene muchas fábricas y él decide, oye, hacer esta fábrica en Estados Unidos, primero porque sí. O sea, yo creo que pueden haber varias razones. Una, pero que yo creo que no pesó mucho, es que ahí tú reduces los costos de transporte, pero yo creo que eso no debe haber sido lo fundamental. Ok. Puede ser algo también del tema de poder, una decisión de tener al final una oficina o una fábrica en Estados Unidos. Puede ser una manera también de estar más cercano al gobierno porque creas empleo finalmente y con eso también tus productos son mejores recibidos en momentos en que ya en esa época ya habían tensiones entre China y Estados Unidos. Nosotros hablamos de la guerra comercial siempre de Donald Trump, pero en realidad esto viene muchísimo antes. Efectivamente, muy bien, ¿eh? Entonces hay un tema político, sin duda, y hay un enorme apoyo a que esta empresa se instale, incluso hay subsidios, viene un senador, hay todo un cuento. ¿Qué otro motivo? Está bien lo que tú dices del costo logístico. Acuérdate que la logística tiene dos costos, ¿ah? Uno que es el monetario, por decir así, que quizás es menor, tal como tú dices, pero hay un costo temporal. Sí. Y el hecho de que tú estés al lado de las líneas de producción y no estés a 40 días, Sí, como eso es suele pasar cuando tú estás en China y tienes que embarcar y hacer todas esas cosas, ahí también hay un ahorro. ¿Qué otro motivo piensas tú personal, si lo piensas desde el punto de vista de este señor Chao Dewan, que es ya muy rico para la época, multimillonario? Sí, puede ¿Qué- haber una ambición personal Muy también. bien, una ambición personal, porque esto a él lo convierte en una estrella global. Claro. Antes de la película ya era una estrella global
Y ahora, imagínate, No, y se comporta también un poco como estrella. No quiero spoilear en realidad el documental, pero uno lo ve cuando está al final caminando por la planta y dice, sí, no, yo quiero cambiar dónde está la alarma de incendios, de lugar. O sea, uno ve que tiene una personalidad como bastante... eh, bueno, que le gusta el poder sin finalmente y le gusta ser duda, gallito. sin duda, tiene esta postura de zar, Sí, ¿no? exacto. Que se da tanto en estos multimillonarios. Mm, Y no vamos a spoilear, efectivamente la historia se va desarrollando, no hay un libretista, por decir así, sí. pero los productores son muy hábiles en ir descubriendo la historia. Les cuento cuál es el clímax, no el final, Sí. para que la vean, pero el clímax es la decisión que debe tomar la empresa, los trabajadores en realidad, si acaso unirse al sindicato de los trabajadores automotrices de la zona, Sí. y se hace una votación y algo vamos a hablar de eso, como te digo, sin decir los resultados. Y fíjate que hacia el final de la película, no es spoiler esto, justamente este señor, después de toda esta historia, se hace la pregunta si es que él es como el protagonista, Mm. por decir, o el villano. ¿Ah? Si es el héroe o el villano, porque, bueno, esta instalación tiene sus historias. Y las historias se relacionan con mi segunda pregunta. ¿Por Sí. qué no en Estados Unidos una empresa china? Los costos laborales, por ejemplo. Costos laborales, tú dices que en Estados Unidos son mucho más caros. Sí, no, y de hecho en lo que ganaban las personas que estaban trabajando ahora en esta empresa era menor a lo que estaban ganando antes también. Eso mismo lo dicen, lo dejan Eso es claro. muy cierto, pero ahí hay un poquito de mito. Mira, eran los costos mucho más baratos en China. Ahora son solamente más baratos. ¿Ah? Ah, sí. Sí, sí. Eran, ¿en qué sentido? Efectivamente, los trabajadores que son entrevistados, muchos de ellos pertenecían a la encarnación anterior de esta Claro, planta, que era de General Motors, sí. y contaban que ganaban prácticamente $30 la hora. Un técnico, eso, bueno, para hacerse una idea, en Chile sería unos 4 millones de pesos al mes para un trabajador técnico automotriz, que era algo, digamos, normal en la época, Sí. muy producido, entre paréntesis, por los sindicatos. Mm. Y esos $30 la hora, cuando parte esta compañía, se transforman en $12 y tanto. Por lo tanto, es una caída de más de la mitad. Sí. Así que los costos, como te digo, no es exactamente tan relevante el tema laboral, pero sin duda hay un punto ahí. ¿Por qué otro motivo tú piensas que Hay un no? tema cultural también, yo creo que es muy difícil manejar masas de trabajadores cuando tú no eres parte de la cultura en el día a día. Yo creo que para cualquier persona sería muy difícil ser jefe si es que, me imagino, por ejemplo, si yo me fuera a vivir a, no sé, algún país nórdico o algún país asiático también, para mí sería muy difícil manejar un equipo porque tú no sabes muy bien cómo interactuar también con las personas. Mira, no tienes que ir tan lejos a un país nórdico. Si tú te fueras a vivir a Argentina o a Sí. Brasil, me lo han contado a gente que le ha pasado, efectivamente les cuesta tanto entender los códigos, no sabe cuáles son los chistes. Ya también vamos a ver la gigantesca diferencia que hay entre China y Estados Unidos, Sí. pero incluso cuando no es tan grande esa diferencia, es muy difícil ser jefe, y tú das efectivamente con el fondo del asunto y lo que va a ser el foco de esta clase. Y es que, como decía uno de los grandes gurús en el management, ¿ah? Un señor Peter Drucker, Ujú. decía, mira, la cultura se come la estrategia para el desayuno. ¿Ah? O sea, uno puede imaginar grandes planes, grandes acciones, y viene la cultura y se ríe en tu cara y hace lo que quiere. Y eso es un poco la historia que pasa en esta planta, porque se superponen distintas culturas Sí. en una organización que al principio de la película es más o menos así. El dueño es chino, luego la alta gerencia son norteamericanos, Sí. la mediana gerencia son todos chinos, y los trabajadores y técnicos son todos norteamericanos. Sí, es un mix bien, Y, bien extraño claro, en es realidad. como que un chino
5 norteamericanos, unos 200 chinos nuevamente y después unos 2.000 trabajadores o operarios norteamericanos. Entonces hay permanentemente tensiones culturales y cosas increíbles de imaginar, como por ejemplo, hay una escena en que el presidente de la compañía, este señor Chao, está por primera vez inspeccionando la planta y ve la entrada de la planta y dice, por favor, me la cambian de lugar, de dirección. Entonces el gerente general norteamericano dice, pero ¿por qué se está estupendamente bien? Mire, punto. Y no hay discusión. Y después, bueno, me imagino que se irá a enterar que para los chinos este tema de dónde está la entrada es un tema fundamental, de suerte, anda a saber tú. Y en general, por decir, una comedia de errores que se dan por ese motivo. Pero saliendo de los detalles, ¿cuál piensas tú? Y aquí a veces uno tiene prejuicios y es lo que tenemos que discutir. ¿Cuál piensas tú que es como la gran diferencia entre la cultura norteamericana y la cultura china, que en cierto sentido se parece a la japonesa? Vamos a pensar que es la cultura oriental con la occidental. Acá sí, me da un poco de miedo ser prejuiciosa, pero ¿podría ser algo del tema de la obediencia y de desafiar a los superiores? Muy bien, hay un importante punto que tiene que ver con la autoridad. Fíjate que en una escena un chino le dice al otro, le dice, mira, acá curiosamente uno hace chistes de la autoridad y no te sancionan. Mira tú, dices, qué curioso. Interesante. Interesante. En cambio, en la cultura occidental hacer chistes de la autoridad es como el deporte. Muy bien, sujeción, respeto a la autoridad. ¿Qué otra gran diferencia piensas tú respecto, por ejemplo, del trabajo? Es que ahí sí, yo creo que ahí sería un prejuicio, porque uno siempre dice, no, es que en China se trabaja el tema, este cliché de está trabajando como chino. Claro, se tomarían más en serio. Yo tiendo a pensar que es un prejuicio. Me acuerdo que en Europa se hablaba también que los italianos, por ejemplo, no trabajaban tanto como en el resto de Europa, y uno ve que al final ahora están dominando la industria automotriz, por lo tanto no era tan cierto. Por eso no creo que la diferencia ahí sea tan grande. No sé si me equivoco o no. Ya, ok, pero mira, en este caso nos vamos a tener al caso. Sí. Tienes toda la razón que muchas veces una golondrina no hace verano, pero volviendo a la película, es efectivamente como tú dices. O sea, tú miras al trabajador chino y cómo él explica cómo era su jornada laboral en China. Era apenas descansaban los domingos, en muchos casos viajan desde el campo a la ciudad, viven en las plantas y van a visitar a sus hijos 2 veces al año, y eso no es excepcional. O sea, trabajan turnos de 12 horas. Sin queja. Y no se quejan, no tienen miedo de quejarse, vamos a ponerlo así. En cambio, el trabajo norteamericano exige su descanso, exige la hora de almuerzo, exige... entonces uno ve una cultura mucho más sometida al trabajo versus una cultura mucho más defensora de sus derechos laborales. Y ahí está el principal quiebre, ¿no? Porque para los supervisores chinos, cuando te dice al operario, mire, haga esto, para él es obvio que lo va a hacer. En cambio, para el trabajador norteamericano, si piensan, no, aquí las condiciones no son las correctas, o esto es una acción insegura, entonces le dice que no, y eso no se logra amalgamar. Fíjate que hay en la película un momento en que una delegación de estos trabajadores norteamericanos, muchos realmente operarios, viajan a China y miran las condiciones de seguridad laboral que hay en la fábrica y son del terror. O sea, la gente trabaja con vidrios en lentes de protección, trabaja a unas temperaturas. Entonces, hay de nuevo en la cultura, digamos, industrial china, estándares que en Estados Unidos simplemente chocan. Y no sé si recuerda en ese mismo viaje qué llamaba la atención sobre las canciones, los bailes que hacían los trabajadores
de la planta de la empresa Fuyao, porque la empresa es muy grande allá. Sí. Hoy día tiene como unos 10.000 trabajadores, muchos de ellos en China, y van los trabajadores norteamericanos a una especie como de show, así, Sí. y hay canciones y baile, y los niños cantan. ¿Qué cantan hoy, ah? ¿Te acuerdas? ¿Sabes que no me acuerdo bien? No te me acuerdo fijaste de ese la detalle. escena de matrimonio, no, pero no me acuerdo Es de... verdad, al final hay un matrimonio. Me quedé pegada así con esa escena que en la mitad del show hacen una especie de matrimonio para los trabajadores, que me llamó muchísimo la atención. Pero Claro. de las canciones, para serte súper honesta, no me acuerdo que... Bueno, es un matrimonio porque al final de esta reunión empresarial ocurren unos 6 parejas que se casan in situ en esta idea de que la empresa es una gran familia. Claro, Entonces sí, tú es verdad. recibes a tu... Pero antes de eso, a mí me llamó la atención que las canciones de los niños, de la bailarina, se trataba de productividad, de competitividad. Sí. Vamos a trabajar más y mejor y Sí. lo haremos por la empresa. Porque lo- tú... Sí. Y cosas que te imaginas tú aquí No, en una para empresa nada. chilena. No, y de hecho ¿Ah? la escena divertida es que después se suben los trabajadores estadounidenses y bailan YMCA, o sea, algo nada que ver en realidad con la vida empresarial. Todo lo contrario. Entonces los chinos deben estar pensando, ¿qué tiene que ver la YMCA con nuestra empresa que tiene que trabajar y luchar y Claro. competir en el mundo? Entonces tú tienes ahí otra enorme diferencia cultural que tiene que ver con lo colectivo y lo individual. Sí. Para este ejemplo que no es tan aislado, es algo que se ha observado y no se ha observado solamente ahora, sino en otras situaciones que te cuento en un minuto. El proyecto colectivo Sí. es principal, entonces para ellos la empresa es Claro. lo máximo. Y esto ya se observó y se observó en los años 80. Hay un gran déjà vu en esta historia, que es lo que le pasó a la industria norteamericana cuando empezó a ser demolida por la empresa japonesa. ¿Ah? La empresa japonesa también tiene esta idea de gran familia, de De lo personas colectivo. de lo colectivo, que entran cuando tienen 15 años y se jubilan a los 65, están toda su vida ahí y son obedientes y se preocupan de los productos como si fuera algo personal. En cambio, el norteamericano está preocupado de su vida, Sí. de su familia de su familia, de su sanguínea, proyecto. claro. Entonces, durante la película, toda esta tensión se empieza a acumular y te voy a hacer una pregunta que no la puedo responder porque es el spoiler y una pregunta que sí te voy a... Bueno, viste la película, pero le podemos preguntar a nuestros teleauditores. La pregunta, bueno, ¿qué ganó? Si acaso ganó el tener o no tener sindicato, no lo vamos a decir, pero hay una segunda pregunta. ¿Ganó por mucho o por poco la votación? ¿Qué se imaginaría uno? Porque a lo mejor la votación es casi un empate. Sí, no, uno se imaginaría que por el número de trabajadores estadounidenses que hay, que en términos de números son más porque están en el escalafón más bajo, tendría Mucho que más. haber ganado por una amplia mayoría. Por una amplia mayoría, algo que no sabemos lo que es. Efectivamente fue así. A mí me sorprendió. Fíjate, porque la película es muy balanceada en las Sí. visiones. Siempre está mostrando los los N puntos Sí. de vista. Entonces, yo pensé que esto iba a ser casi un empate y no fue así. Ahora, sí les puedo contar, más allá de la película que se filmó hasta el 2017, después se editó y todo eso. Mira, finalmente a la empresa le está yendo bien, fíjate. Partió muy mal, con muchos problemas, y hoy día es el líder mundial de producción de vidrios para brisa. Así que bueno, en ese sentido es un caso exitoso, pero les súper recomendamos a nuestros alumnos que la vean para que vean esto, que recuerden, la cultura se come la estrategia para el desayuno. Muy buena lección, Marco Singer, Muchas director del gracias. MBA de la Universidad Católica, Gracias. nuestro profesor. Gracias por habernos acompañado hoy en Encantado.